salvar a mi pobre alma. Por mí se fue al cielo para salvar a mi pobre alma. Mi corazón ya estaba listo cuando me dijo vamos. Mi corazón ya estaba listo cuando me dijo vamos. Yo me iré cantando alegre con mi Salvador. Yo me iré cantando alegre con mi Salvador. ¡Aleluya! Así es, mis hermanos, amigo, amiga de este lugar, sigamos invitando a este lugar. Sean bienvenidos, mis hermanos. ¡Aleluya! Mi Jesús ha resucitado, desechando la muerte. Mi Jesús ha resucitado, desechando la muerte. Por mí se fue al cielo para salvar a mi pobre alma. Por mí se fue al cielo para salvar a mi pobre alma. Mi corazón ya estaba listo cuando me dijo vamos. Mi corazón ya estaba listo cuando me dijo vamos. Yo me iré cantando alegre con mi Salvador. Yo me iré cantando alegre con mi Salvador. Aleluya, sí, Señor.
gozo de ser cristiano. Camino del Evangelio no es fácil como piensas. Camino del Evangelio no es fácil como piensas. Entre luchas y batallas el cristiano va caminando, malmirado y odiado, pero gozoso de ser cristiano. Y más o más me veo alcanzado, y más o más me veo alcanzado. Los que cantan mis que yo ya yaco mis que y más o más me veo alcanzado, y más o más me veo alcanzado. Los que cantan mis que yo ya yaco mis que aleluya. Sí, Señor, gloria a Dios, y a su nombre, y a su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién salva? Aleluya, sí, Señor Jesús. Solo tú salvas, Señor, solo tú sanas. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, sí, Señor Jesús. Y a su nombre, y a su nombre, gloria a Dios. Sigamos invitando a nuestros vecinos, vecinas de este lugar, de Vilcacoto. Sean bienvenidos, mis hermanos. Es tiempo de escuchar la palabra de Dios. Aleluya. Sí, Señor Jesús. En su santo nombre de mi Padre he confiado. En su santo nombre de mi Padre he confiado. Con su poder me ha salvado, con su poder me ha salvado. Oh, aleluya, mi Salvador. Con su poder me ha salvado, con su poder me ha salvado. Oh, aleluya, mi Salvador. Santo Espíritu divino, hoy desciende.
nuestro Padre Celestial. Jesús, en tu nombre de mi Padre estoy confiando. Jesús, en tu nombre de mi Padre estoy confiando. Con su poder me ha sanado, con su poder me ha salvado. Oh, aleluya, mi Salvador. Con su poder me ha sanado, con su poder me ha salvado. Oh, aleluya, mi Salvador. Jesús, en tu nombre de mi Padre estoy confiando. Jesús, en tu nombre de mi Padre estoy confiando. Con su poder me ha sanado, con su poder me ha salvado. Oh, aleluya, mi Salvador. Con su poder me ha sanado, con su poder me ha salvado. Oh, aleluya, mi Salvador. Santo Espíritu Divino, hoy desciende. Santo Espíritu Divino, hoy desciende. Más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Con su poder me ha sanado, con su poder me ha salvado. Oh, aleluya, mi Salvador. Con su poder me ha sanado, con su poder me ha salvado. Oh, aleluya, mi Salvador. Aleluya. Sigamos invitando a nuestros hermanos de Tiltacoco. Sean bienvenidos, mis hermanos, a este lugar. Acérquense, mis hermanos, a escuchar la palabra de Dios. Aleluya. Dios te está llamando, mis hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Sigamos alabando a Cristo Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Acérquense, mis hermanos, a escuchar la palabra de Dios, porque Dios ya viene pronto a llevar a sus hijos escogidos, a sus hijos llamados. Aleluya. Gloria a Dios. Yes, Lord, Gloria al Señor. Bien, en estos momentos ya vamos a dar inicio el culto en esta noche. Amén. Gloria al Señor. Primeramente saludar desde este lugar a nuestro pastor misionero Regner Pisco Salazar, a su amada esposa, también a la familia pastoral, al pastor ministro del Señor, el pastor Nelson Lavajo Esculqui, también a nuestro pastor zonal Eleví Vázquez Acuña, el quien está representando a nuestra misión central. También al pastor Reinerio Tafur
quien está a cargo también como pastor zonal. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, vamos a ponernos en pie para así estar glorificando el nombre de nuestro Dios. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahora sí, hermanos, vamos a tener que alabar y glorificar el santo nombre de nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. En esta parte nos va a traer los coros de inicio el pastor Elí Tabaco. Adelante, pastor. Que Dios lo bendiga. Gloria sea el Señor, hermanos. A su nombre. A su nombre. Saludar a nuestros pastores que están en nuestro medio, hermanos. El pastor Leví Vázquez Acuña y nuestro pastor Reinerio Tafur. A todos los hermanos y hermanas y amigos, muy buenas noches. A su nombre. Vamos cantando los coros, hermanos. Yo sé que estás aquí, mi Señor, y te canto, hermano. A su nombre. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios, alábale, sí Señor, se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Los que esperan en Jehová, alábale, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Y esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo, Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Y esta es, sí Señor, casa de Dios, puerta del cielo, quien la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. A su nombre, gloria al Señor. Dios les bendiga a nuestro hermano pastor en adelante, hermanos.
Gloria a Dios. Bien, de esta manera estamos iniciando el culto en esta hora. Vamos a inclinar nuestros rostros para así estar orando un momento. Eterno Dios que estás en la gloria, en este momento nos presentamos delante de ti, Padre Santo, y te damos gracias, amado Dios, por tener Padre Santo. Oh Señor, vives para siempre. Gracias, estamos reunidos tus hijos, Padre amado, para engrandecer tu santo nombre, oh Dios. En esta hora te pido, Padre Santo, que tú reprendas a toda presencia del enemigo, todo espíritu que se levante contra tu voluntad, amado Dios, en esta hora lo atamos y le echamos fuera. Hay poder en la sangre de Jesús. Vives para siempre, amado Dios. Oh Dios Santo, te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos quien van a participar durante el programa. Asimismo, el mensaje, bendito Dios, que no caiga en vacío, sino, bendito Dios, que sea tu propósito, amado Dios. Usa los labios de cada uno, Padre Santo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Bien, seguidamente, estimados hermanos, vamos a tener que lecturar una porción de la palabra de nuestro Dios. Está a cargo el pastor Rubén González. Adelante, pastor, que Dios lo bendiga. Gloria al Señor. Saludar a nuestro pastor misionero Reiner Pisco Salazar y enseguida a nuestro pastor Nelson Lavajos Kulki y a nuestro pastor zonal Elvi Vázquez Acuña y nuestro pastor Reinerio Tafur y a toda en generación. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Vamos a lecturar la palabra de Dios en esta noche. Vamos a abrir vuestras Biblias. Gloria a Dios, en el libro de San Mateo. Libro de San Mateo, y libro de San Mateo capítulo 5, verso 14. 14 hacia adelante hasta el 16, corto, amados hermanos, vamos a lecturar en esta tarde. Lo leemos, amados hermanos, la palabra del Señor se ha leído en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Lo vamos a leer en el libro de San Mateo capítulo 5, verso 14, dice el título, La luz del mundo. Dice la palabra del Señor: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestra buena obra y glorifiquen a vuestro Padre en que está en el cielo, en los cielos. A su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Gloria al Señor. Gracias a Dios por esta preciosa lectura y también a nuestro pastor, al quien ha estado conduciendo la lectura. Vamos a glorificar una vez más, hermanos, al nombre de nuestro Dios. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Seguidamente, estimados hermanos, vamos a tener que entonar los 3 himnos. Amén. Gloria al Señor. En esta parte vamos a invitar como primer himno a nuestra hermana Ani Cintia, que viene de la iglesia Chupaca. Como segundo himno, nuestra pastora Lindsay. Y el tercer himno, nuestra hermana Maribel. Gloria al Señor. Mientras nuestras hermanas pasan a este lugar, el pueblo de Dios se pone en pie para glorificar el nombre de nuestro Dios. La iglesia Pentecostés siempre glorificamos, alabamos al Dios vivo. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Adelante, hermanas, que Dios les bendiga. Amén, hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor more en cada uno de vosotros.
Amén, hermanos. Vamos a alabar con los himnos a nuestro Padre Celestial con la página 74. Amén, hermanos. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo, Señor, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira hacia Cristo, mira hacia Cristo. Cuando ruge estés en pecado, mira hacia Cristo el Señor, mira hacia Cristo, mira hacia Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Si acrecientan en torno a la contienda, sigue a Cristo el Señor, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, confía en Cristo, confía en Cristo. Te dará el cielo franca entrada. Confía en Cristo el Señor, confía en Cristo, confía en Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. ¡Ya su nombre! ¡Ya su nombre! Como segundo himno, la página 66. Junto a la cruz, don Jesús murió. Junto a la cruz, don salud pedí. Ya mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Ya mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria.
iniciar con el tercer himno, con la página 139. Cantaré la maravilla que Jesús murió por mí, y como allá en el Calvario dio su sangre carmesí, dio su sangre carmesí. Y cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con los santos en gloria a Jesús daré honor, a Jesús daré honor. Cristo vino a rescatarme, vil perdido me encontró, con su mano fiel y tierna al redil Él me llevó, al redil Él me llevó. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con los santos en gloria a Jesús daré honor, a Jesús daré honor. Mis heridas y dolores el Señor Jesús sanó, del pecado y los temores su poder me libertó, su poder me libertó. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con los santos en gloria a Jesús daré honor, a Jesús daré honor. En el río de la muerte el Señor me guardará, en su amor tan fiel y fuerte que jamás me dejará, que jamás me dejará. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con los santos en gloria a Jesús daré honor, a Jesús daré honor. Amén, amados hermanos, por estos himnos vamos a dar 3 glorias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Bien, estimados hermanos, ahí estuvimos entonando los himnos, que son mensajes cantados. Amén. Gloria al Señor. Póngase en pie, hermanos. Vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Estamos contentos, hermanos? Gloria a Dios. Seguidamente vamos a tener que pasar a un espacio de oportunidades, que son los mensajes también cantados. Amén. Como primera oportunidad tiene nuestros hermanos del trío Raudal de Jesús, que vienen de nuestra misión central Segunda Jerusalén. Amén. Gloria al Señor. Nuestros hermanos van a estar presentes también con sus cánticos para la gloria y honra de nuestro Dios. Gloria al Señor. Adelante, hermanos, que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy buenas noches, estimados hermanos pastores, que nos honran con su presencia. A todas las iglesias de la zona Huancayo, saludarles en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quisiera hacer llegar también un cordial saludo a nuestro pastor Reiner, pastor misionero, pastor ministro Nelson Lavados Kulki. Yo sé que por medio de las redes sociales también muchos hermanos se están conectando, nos están viendo en vivo. Quisiera hacer llegar un cordial saludo a todos. Amén. Esta noche vamos a tener que alabar a nuestro Dios. Gloria a Dios. Primera alabanza que vamos a tener que cantar en esta noche dice: si este mundo me desprecia es por causa de su nombre. Dice así, hermanos.
es por causa de su nombre. Sé muy bien, Señor, que tu gloria me recibirá. Sé muy bien, Señor, que tu gloria me recibirá. Gloria a Dios. Seguimos bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuándo estamos contentos? Amén. Gloria a Dios. Seguimos bendiciendo a nuestro Señor Jesucristo con más cánticos de alabanza. ¿Estamos alegres? Gloria a Dios. ¿Qué dice el Salmo 100? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Venir ante su presencia con alegría, con regocijo. Reconocer que Él es Dios, Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, dice Jesús. Amén. Dice así esta alabanza. Acompañen con sus palmas, hermanos.
Gloria a Dios. El día que nos oramos, vamos a ir al cielo los que somos fieles a vivir con nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Seguimos bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Divino poder de Dios, dice esta alabanza. Gloria a Dios. Fue el divino poder de Dios que ha cambiado mi vivir. Fue el divino poder de Dios que ha cambiado mi vivir. También te puede cambiar si rendido vienes a Él. También te puede cambiar si rendido vienes a Él. Yo ahora vivo feliz y voy cantando de su amor. Yo ahora vivo feliz y voy cantando de su amor. Nueva criatura soy, pues he vuelto a renacer. Nueva criatura soy, pues he vuelto a renacer. Fue el divino poder de Dios que ha cambiado mi vivir. Fue el divino poder de Dios que ha cambiado mi vivir. También te puede cambiar si rendido vienes a Él. También te puede cambiar si rendido vienes a Él. Yo ahora vivo feliz y voy cantando de su amor. Yo ahora vivo feliz y voy cantando de su amor. Nueva criatura soy, pues he vuelto a renacer. Nueva criatura soy, pues he vuelto a renacer. Es necesario nacer de nuevo para poder ver al Santo Dios. Es necesario estar bien con todos para alcanzar la felicidad. Cuánto gozo y gratitud hay en mi alma para con Dios, al saber que por su gracia un día me redimió. Por el mundo voy cantando de Cristo es la salvación. Cuánto gozo y gratitud hay en mi alma para con Dios, al saber que por su gracia un día me redimió. Por el mundo voy cantando de Cristo es la salvación. Gloria a Dios. Cuando estamos contentos. Amén. Gloria a Dios.
Gloria a Dios, esta alabanza dice pueblo rebelde. Dice así, acompañen con sus palmas, hermanos. Hay que dejar un momentito el frío. Sabemos que hace mucho frío, pero hay que darle la gloria a nuestro Dios. Amén. Estamos contentos. Sigan llegando nuestros amigos, los que nos están visitando. Usted dale el asiento por ahí, hermanos, para estar engrandeciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dice así.
a Dios. Ha sido nuestra participación, hermanos. Nuestro hermano a continuación. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Cristo vive, hermanos. A su nombre. Gloria a Dios. Bien, hermanos, los mensajes cantados. Qué hermoso, ¿verdad? Gloria al Señor. Bien, en este momento también se va a tener su participación nuestros hermanos del Torre de Jerusalén, que viene de la iglesia de Wari. Gloria al Señor. Ellos también presentes en esta comunidad de Vilcacoto. El pueblo del Señor se pone en pie para glorificar el nombre de nuestro Dios. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Adelante, hermanos, que Dios los bendiga. Amén. Gloria a Dios. En primer lugar, doy gracias a nuestro Dios Todopoderoso y así a nuestros pastores zonales, a nuestro hermano Leví, a nuestro hermano Reinerio y así a nuestros hermanos aún de Segunda Jerusalén, aún nos está yendo, nuestro hermano pastor Reiner Pisco Salazar y nuestro hermano Nelson. Y así mis hermanos, a todos mis hermanas, bien buenas noches de este lugar. Amén. Aquí estamos para alabarle, adorarle a nuestro Dios Todopoderoso, la agrupación Torre de Jerusalén. Amén, gloria a Dios. Y a su nombre, y a su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién salva? Gloria a Dios. Aleluya. A ver, vamos, mis hermanos, con tus palmas, vamos a alabar a Jesús. Aleluya, sí, Señor. Con tus manos, Padre. Con tus manos, Señor, guíanos. A donde vaya, donde estés, Señor. Solo tú, Señor. Guíame con tu Espíritu Santo. Con tus manos, con tus manos, con tus manos, guíala. Con tus manos, con tus manos, con tus manos, guíala. Oh Señor, tú me has prometido estar siempre a tu lado. Señor, tú me has prometido estar siempre a mi lado. Con tus manos, con tus manos, con tus manos, guíala. Con tus manos, con tus manos, con tus manos, guíala. Oh Señor, tú me has prometido estar siempre a mi lado. Señor, tú me has prometido estar siempre a mi lado. En el tránsito de mi vida muchas veces he fallado. En el tránsito de mi vida muchas veces he fallado. Yo misma tengo la culpa de alejarme de tu lado. Yo misma la culpa de alejarme de tu lado. Aleluya. Así es, mis hermanos. No temas, no desmayes. Él está contigo cada día, cada momento. Aunque vengan pruebas de luchas a tu vida, Él te guiará con sus manos. Sigamos adelante, mis hermanos de Vilcacoto. Aleluya. Sí, Señor Jesús. Tú estás aquí, Señor. Con tus manos, con tus manos, con tus manos, guíala. Con tus manos, con tus manos, con tus manos, guíala.
nada hemos hecho. Santo Espíritu, Chuya Espíritu, Santo Espíritu, Chuya Espíritu, guíame con tu poder, guíame con tu gracia, guíame con tu poder, guíame con tu gracia. Ya va llegando la hora, ya va llegando el día, ya va llegando la hora, ya va llegando el día, que cuenta le daremos, de nada hemos hecho, que cuenta le daremos, de nada hemos hecho. Aleluya. Así es, mis hermanos, nadie sabe la hora ni el día, la venida de nuestro Padre Celestial. Preparemos nuestros corazones, preparemos nuestras almas para irnos con nuestro Padre Celestial. Allí nos espera corona de vida, vestido blanco. Aleluya, sí, Señor Jesús. Santo Espíritu, Chuya Espíritu, Santo Espíritu, Chuya Espíritu, guíame con tu poder, guíame con tu gracia, guíame con tu poder, guíame con tu gracia. Santo Espíritu, Chuya Espíritu, Santo Espíritu, Chuya Espíritu, guíame con tu gracia, guíame con tu poder, guíame con tu gracia, guíame con tu poder. Ya va llegando la hora, ya va llegando el día, ya va llegando la hora, ya va llegando el día, que cuenta le daremos, de nada hemos hecho, que cuenta le daremos, de nada hemos hecho. Aleluya, sí, Señor. Y a su nombre, y a su nombre. Gloria a Dios, sí, Señor Jesús. Aleluya. Vamos, iglesia. Pentecostés misionera segunda Jerusalén. Sigamos adelante alabando a Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios.
vives, porque tú salvas, mi Señor. Así saltando quiero alabarte, mi Señor. Así danzando quiero alabarte, mi Señor. Porque tú vives, porque tú salvas, mi Señor. Porque tú vives, porque tú salvas, mi Señor. Aleluya. Mi Señor Jesús. En mi alma tengo gozo y alegría, Señor. Y alabarte y adorar tus alabanzas. Porque tú vives, Señor Jesús. Aleluya, sí, Señor Jesús. Y a su nombre, y a su nombre. En mi alma tengo motivo, mi Señor. En mi alma tengo motivo, mi Señor. Porque tú vives, porque tú salvas, mi Señor. Porque tú vives, porque tú salvas, mi Señor. En mi alma tengo motivo, mi Señor. En mi alma tengo motivo, mi Señor. De alabarte, de adorarte, mi Señor. De alabarte, de adorarte, mi Señor. Tengo gozo y alegría, mi Señor. Tengo gozo y alegría, mi Señor. Porque tú vives, porque tú salvas, mi Señor. Porque tú vives, porque tú salvas, mi Señor. Así saltando quiero alabarte, mi Señor. Así danzando quiero alabarte, mi Señor. Porque tú vives, porque tú salvas, mi Señor. Porque tú vives, porque tú salvas, mi Señor. Así saltando quiero alabarte, mi Señor. Así danzando quiero alabarte, mi Señor. Porque tú vives, porque tú salvas, mi Señor. Porque tú vives, porque tú salvas, mi Señor. Danza, danza como David. Así danzaba siervo David. Danza, danza como David. Así danzaba siervo David. Ora, ora como David. Así oraba siervo David. Ora, ora como David. Así oraba siervo David. Danza, danza como David. Así danzaba siervo David. Danza, danza como David. Así danzaba siervo David. Aleluya. Y a su nombre, y a su nombre. Aleluya, sí, Señor Jesús. Solo para ti estas alabanzas. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, sí, Señor. Gracias, mis hermanos. Vamos a dar 3 glorias por estas alabanzas al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, mis hermanos. Nuestro pastor va a continuar. Gloria al Señor. ¿Cuántos están contentos? Gloria al Señor. ¿Por qué no estar contentos, hermanos? Las alabanzas son para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Bien, seguidamente
Con su participación va a estar nuestro hermano Raido. También él tiene sus cánticos para el Rey de Reyes. Amén. Gloria al Señor. Pueblo de Dios, pónganse de pie para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Nuestro hermano Raido va a estar al frente de cada uno de nosotros. Adelante, hermano. La batería saca. Gloria a Dios. La paz, el amor y la gracia del Señor. Ya su nombre, ya su nombre. Gloria sea al Señor, mis amados hermanos. Primeramente saludar al Señor y enseguida los pastores zonales, Pastor Levi Vázquez, Pastor Zonal, Reinerio Tapur y a todo el pueblo en general. Amén. Ya su nombre, ya su nombre. En esta tierra hay tanta violencia en este mundo, hay tanta maldad en esta tierra, hay tanta violencia en este mundo, que guerras y hambrunas ya se ve, tiempo difícil se aproxima. Guerras y hambrunas ya se ve, tiempo difícil se aproxima. Y a su nombre, que Cristo ya viene por su iglesia, Cristo ya viene por su pueblo, Cristo ya viene por su iglesia, Cristo ya viene por su pueblo. Debemos estar preparados, orando y velando en todo tiempo. Debemos estar preparados, orando y velando en todo tiempo. Y a su nombre, y a su nombre. Maldad en este mundo, hay tanta violencia en esta tierra,
maldad en este mundo, hay tanta violencia en esta tierra. Guerras y hambrunas ya se ve, tiempo difícil se aproxima. Guerras y hambrunas ya se ve, tiempo difícil se aproxima. Cristo ya viene por su iglesia, Cristo ya viene por su pueblo, Cristo ya viene por su iglesia, Cristo ya viene por su pueblo. Debemos estar preparados, orando y velando en todo tiempo. Debemos estar preparados, orando y velando en todo tiempo. Y a su nombre, y a su nombre. Su pueblo, Cristo ya viene por su iglesia, Cristo ya viene por su pueblo, Cristo ya viene por su iglesia. Debemos estar preparados, orando y velando en todo tiempo. Debemos estar preparados, orando y velando en todo tiempo. Y a su nombre, y a su nombre. Tristes viene, el tiempo de gracia se termina. En días tristes viene, el tiempo de gracia se termina. Estás esperando, ven a Jesús. Estás esperando, ven a Jesús. Estás esperando, entrega tu vida a Dios. Estás esperando, entrega tu vida a Dios. Muy pronto sonará la trompeta del Señor. Muy pronto sonará la trompeta del Señor. No vayas a quedar sufriendo en este mundo. No vayas a llorar repetida en esta tierra. Y a su nombre, y a su nombre. Tristes viene, el tiempo de gracia se termina. En días tristes viene, el tiempo de gracia se termina. Estás esperando, ven a
a Jesús, ¿qué estás esperando? Ven a Jesús, ¿qué estás esperando? Entrega tu vida a Dios. ¿Qué estás esperando? Entrega tu vida a Dios. Muy pronto sonará la trompeta del Señor. Muy pronto sonará la trompeta del Señor. No vayas a quedar sufriendo en este mundo. No vayas a llorar arrepentido en esta tierra. Y a su nombre. Muy pronto sonará la trompeta del Señor. Muy pronto sonará la trompeta del Señor. No vayas a quedar sufriendo en este mundo. No vayas a llorar arrepentido en esta tierra. Gloria a Dios. Ahora sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hasta aquí conmigo, mis amados hermanos. Vamos a continuar con nuestro pastor. Amén. Gloria al Señor. Cristo vive. A su nombre. Gloria a Dios. Qué preciosas las alabanzas, en verdad. Dice, ¿qué estás esperando? Ven a los pies de Cristo. Cristo te ama, amigo. No pierdas esta oportunidad. Hoy Dios está en este lugar haciéndote este especial llamado a cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Seguidamente, también tiene su participación nuestro hermano Nelson, como primer diácono de acá, de la iglesia Vilcacoto, juntamente con su amada esposa. Gloria a Dios. Ellos también van a estar presentes. Pónganse en pie, hermanos. Glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Adelante, hermano, que Dios lo bendiga. Amén, hermanos, que la gracia y el amor del Señor Jesucristo muere en cada uno de vuestros corazones. Y enseguida pasen muy buenas noches, pastores y iglesia general. Vamos a dar nuestro especial. Amén, hermanos, con un coro que dice, ¿dónde están los hermanos de ayer? A su nombre, hermanos, Cristo vive, gózate, hermano. ¿Dónde están los hermanos de ayer que alababan a Cristo Jesús? ¿Dónde están los hermanos de ayer que alababan a Cristo Jesús? Oh, tan pronto se olvidaron las promesas que hicieron por Dios. Oh, tan pronto se olvidaron las promesas que hicieron por Dios. Y nosotros que estamos aquí, alabando a Cristo Jesús. Y nosotros que estamos aquí, alabando a Cristo Jesús. Nunca, nunca nos apartemos del camino de Cristo Jesús. Nunca, nunca nos apartemos del camino de Cristo Jesús. Ay de los que blasfeman la fe, ¿qué cuenta le darán al Señor? Ay de los que blasfeman la fe,
porque todos compareceremos ante el gran tribunal del Señor. A su nombre, hermanos. Aquí en esta tierra conocí a Jesús, Él me dio la vida, Él me dio la luz, y si yo le sirvo, a la gloria voy. Gloria sea su nombre, porque salvo soy. Aquí en esta tierra conocí a Jesús, Él me dio la vida, Él me dio la luz, y si yo le sirvo, a la gloria voy. Gloria sea su nombre, porque salvo soy. Se mueve la mano de Dios, y su palabra es viva. Se mueve la mano de Dios, y su palabra es viva. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Todo es posible con el poder de Dios. Todo es posible con el poder de Dios. Los redimidos por la sangre del Cordero cantan alegres alabanzas al Señor. Cantan alegres al Rey de los cielos, por su amor, por su amor, por su amor. Ven, hermano, vamos a dar tres glorias a la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria sea al Señor. Pastor. Gloria a Dios. Bien, las participaciones hasta este momento, ya casi vamos a pasar ya a otro punto del programa, para así ya tener que escuchar la palabra de nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. En esta parte, nuestro hermano Reiner va a estar con los coros. Adelante. Gloria a Dios. Les invito a ponerse de pie, hermanos, para tener que cantar a los coros, para estar recibiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. No, 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 no pasará. No, 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 no pasará. No a nosotros, no a nosotros, oh Jehová. No a nosotros, no a nosotros, oh Jehová. Sino a tu nombre la gloria, gloria y honra, por tu misericordia y tu verdad. Sino a tu nombre la gloria, gloria y honra, por tu misericordia y tu verdad. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre
Gloria al Señor. Ahora sí, hermanos, vamos a poner atención para así tener que estar escuchando la palabra de nuestro Dios. Amén. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El mensaje va a estar a cargo de nuestro pastor zonal, Eleví Vázquez Acuña. Adelante, pastor, que Dios le bendiga. Bendiciones, pastor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Quiero saludar a todos nuestros hermanos y hermanas, pastores y autoridades de esta comunidad campesina de Vilcacoto, del departamento de Huancayo. Gloria al Señor. Por la gracia del Señor, estamos en este lugar para tener que engrandecer el nombre del Señor. Gracias a Dios por la misericordia de Dios, estamos en este lugar. Es por la infinita misericordia de Dios. También quiero hacer llegar el saludo desde acá a nuestro amado pastor misionero Reiner Pisco Salazar y a toda la familia pastoral y a todos nuestros hermanos del Presbiterio Nacional, y también antemano saludar a nuestro hermano supervisor del sector Amazonas. Me refiero al pastor Nelson Lavajos Culque. Por la gracia del Señor y por la misericordia de Dios, estamos aquí. Eso lo ha querido Dios, y Dios, Él tiene que hacer lo que tiene que hacer en cada pueblo. Amados hermanos, hoy en esta noche, en este espacio, para tener que hablar la palabra de Dios, hacerle llegar el mensaje de salvación a usted, amigo y vecino que me escuchas por a través de estos medios. Decirle que Jesús está a las puertas, viene pronto a llevar su iglesia. Pongamos de pie, vamos a tener que lecturar la palabra del Señor en esta noche. Gloria al Señor. Libro de Génesis, gloria al Señor, capítulo 6, versículo 5. Bendito sea el nombre de vuestro Dios. Vamos a lecturar la palabra del Señor. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, que en todo designó los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente de mal. Y se arrepintió Jehová haber hecho al hombre en la tierra, y se le dolió en su corazón. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Hoy, Señor, en esta noche vengo a pedirte en primer lugar, Señor, oh Dios, el perdón, oh Dios amado. Soy pecador, y aquí, Señor, me presento delante de usted hoy en este lugar para decirte, Señor, habla lo que tienes que hablar. Toma mis labios, toma, Señor, todo mi ser, y haga lo que usted tienes que hacer, oh Dios. Yo no tengo nada que hablar, oh Dios, pero usted sí tienes palabra de vida eterna para tu pueblo, para estos pueblos, Señor, oh Dios. Porque es el tiempo que usted, Señor, hagas tu obra. Es el tiempo, Señor, que tú toques los corazones y quebrantes, oh Dios, a estas vidas. Porque, Señor, vienes pronto a llevar una iglesia preparada, una iglesia lista, una iglesia, Señor, que practique la santidad. Y eso, Señor, es el tiempo que usted sigues hablando y sigues hablando en cada lugar, en cada pueblo. Dios del cielo, quiero desactivar todo demonio, toda idolatría de estos pueblos que gobierna, toda hueste. En el nombre de Jesús ordenamos y echamos fuera
Poder en la sangre de Jesús. Vives, oh Dios. Bendiga, Señor, tu palabra en esta noche. Y en tu nombre hablaré. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabe al que vive. Él está aquí, hermanos. El Señor está aquí en nuestro medio. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Asiento. Hoy hemos venido, pueblo de Vilcacotto, para decirte y para hacerte saber la verdad y para decirte que Jesucristo viene pronto, que hoy, que usted escuches esta palabra, porque de mañana, cuando venga el Señor, ya no seas inocente, que sí se habló palabra de Dios, que sí se habló que Cristo viene a llevar una iglesia pura, una iglesia sincera, una iglesia santa, una iglesia sin mancha, sin arruga. Bendito sea el nombre del Señor. Y hoy, mirando la palabra de Dios, Dios formó al hombre, Dios formó a la mujer. En esta tierra y todo lo que vemos es la creación de Dios. Dios creó al hombre para que le sirva. Dios lo ha creado a la mujer para que la sirva. Eso que dijo el Señor, yo crearé para que sea imagen hacia mí. Pero yo le digo, todo esto mirando el Señor a esta tierra, mirando sus ojos a toda la humanidad, que en la tierra la maldad se ha multiplicado, el pecado en la tierra es grande. Yo les quiero decir en esta noche que en esta tierra se ha multiplicado el pecado, la maldad, que ha venido el diablo a enceguecer al hombre y a la mujer. Por eso hoy en día viven este mundo ciego. Por eso la humanidad está andando ciega, está andando sin rumbo. ¿Por qué? Porque le digo que no ha entendido. ¿Y por qué esto? Porque no tiene a Cristo en su vida. A su nombre. Cristo vive, hermanos. Y Dios mirando a esta tierra, que esta tierra se ha corrompido, lleno de idolatría. Hoy en día los pueblos se han inclinado a la idolatría, a dioses ajenos, a ídolos muertos, a demonios. Cargan demonios de yeso, demonios de madera. El hombre anda encargado y dicen que es su Dios. Yo le digo que eso es hecho de hombres, manos de hombres. Yo le digo esta noche, pueblo de Vilcacotto, que usted vengas a adorar al Dios vivo que está en los cielos. Deja de estar adorando ídolos, porque todo que adora ídolos se va a ir al infierno. Dios te ha creado para que la sirvas, para que la adores y lo glorifiques a Él. Cristo vive. Por eso Dios se ha indignado. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, porque el pecado en la tierra, el hombre está adulterando, el hombre con 2, 3 mujeres. Yo le digo, si tú no te arrepientes, el infierno te espera. Brujo, hechicero, yo te digo en esta noche, si tú no te arrepientes, el infierno te espera. Porque es el tiempo que usted te vuelvas al Señor, porque Dios te ha formado para que la sirvas, no para que estés haciendo lo malo, no para que estés mintiendo, no para que estés aborreciendo a tu prójimo, sino Dios te ha creado para que la adores y la sirvas a Él, el único. A su nombre. Tú que estás fornicando, deja de fornicar, vuélvete a Cristo, sirve a Cristo, sirve al Dios Todopoderoso. Tú que estás por ahí
andando borracho, que estás agarrado una cerveza, metido en el alcohol, yo te digo en esta noche, deja de hacer eso y ven a Cristo, que Él es el único, nuestro Salvador. Y Él quiere que la humanidad se salve y no se pierda. Por eso Dios se arrepintió haber hecho al hombre en la tierra y dijo, yo terminaré esta tierra por cuanto se ha corrompido, por cuanto está en su pecado, por cuanto está en su maldad, por cuanto está en su mentira, por cuanto está haciendo lo malo. Yo terminaré, dice el Señor. Yo le quiero decir en esta noche, el Señor viene pronto. El Señor viene a llevar una iglesia pura, una iglesia sincera, una iglesia que se ha santificado, una iglesia que se ha apartado de pecar, que se ha apartado de la idolatría, que se ha apartado de las costumbres de los pueblos. Dios viene a llevar una iglesia en santidad a Dios. A su nombre. Tú que aborreces a tu hermano, deja de aborrecer, porque muchas veces dicen, yo soy evangélico, yo soy pastor, pero todavía aborreces a tu hermano, y vives hablando su mal de tu prójimo, de tu vecino, vives hablando el mal de la otra iglesia. Yo te digo que en esta noche te vuelvas a Cristo, deja de murmurar, deja de hablar, porque tú estás más mal de aquel que tú juzgas. A su nombre, porque hoy en día están levantándose falsas doctrinas, están dando falsas esperanzas y no le hace ver su error en la iglesia, no te dice tu pecado. Yo te digo que hoy Segunda Jerusalén ha venido a decirte tu verdad. Te guste, no te guste, Segunda Jerusalén lo ha levantado el Espíritu Santo y ha levantado hombres y mujeres que defiendan la gracia y la justicia de Dios. Porque hoy en día muchos están murmurando y muchos dicen que somos dictadores, muchos dicen que somos los falsos. Yo te digo que el único, el mejor de todo es Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y hoy, en esta noche, te digo, vuélvete a Cristo, deja de estar hablando, murmurando, vuélvete al dueño de tu vida. Él te llama. ¿A su nombre? El Señor quiere que usted hable la verdad, no es una falsa esperanza, porque hoy en día a la iglesia la han convertido en mercado, a la iglesia la han convertido en discoteca, en la iglesia todo pecado han metido, y eso Dios está airado y está indignado por aquellos falsos hermanos que están dando una falsa esperanza. Por eso Dios dice, terminaré esta tierra con juicio. Y yo le digo en esta noche, Cristo viene ya. Cristo viene ya. A las puertas está. Prepárate, amigo y amiga. Vuélvete a Cristo como el único tu Salvador. Deja de estar andando ciego. Deja de estar andando en trase de dioses muertos y ajenos que no tienen vida. Son yesos, son como esta madera, si lo mueve, se mueve. Más inocente aquel que le adora a esos muertos, a esos dioses paganos. Yo te digo que vengas a adorar al dueño que se llama Jesucristo, el Rey de Reyes. A Él quiere que la sirvas, a Él quiere que la adores, y Él tiene un lugar para usted, tiene un lugar preparado allá en el cielo para aquellos que se arrepienten de corazón, para aquellos que
que se vuelven a Él y le dicen: Señor, aquí estoy, y me despojo de lo malo y me vuelvo a usted. Cristo vive. Pongamos de pie. Hermano, te quiero decir en este lugar, si usted se congrega en otra congregación, te quiero decir, siga congregando, pero séte fiel a Dios. Ser un verdadero cristiano, ser ejemplo en tu iglesia y ser luz, no tinieblas. El buen cristiano no habla mal de su prójimo, no habla mal del hermano, no está por ahí dividiéndose. ¿Por qué le digo? Porque algunos dicen: me voy aquí, porque muchos me hablan del pecado, muchos me exhortan. Yo te digo que aquí sí te van a decir tu verdad, porque Dios quiere que le digas la verdad. Porque nosotros no vamos a darte una falsa esperanza. Por eso Dios te está diciendo que te despojes de pecar, que te despojes de estar mintiendo, que te despojes de estar en tus costumbres, en la idolatría, en la borrachera, que es necesario que usted te vuelvas a Cristo. Deja ya de hablar de tu prójimo y dices que eres el mejor. Yo le digo que aquí no hay mejor, el mejor es Dios. Tú orgulloso que estás hablando mal de los pastores, tú que estás hablando, y muchas veces lo han dicho y han hablado en este lugar, mal de Jerusalén. Yo le digo, no te metas con mi pueblo, segunda Jerusalén, porque Jerusalén la ha formado el Espíritu de Dios, porque tú no estás levantándote contra mi pastor misionero, no estás levantándote contra los ministros, tú te estás levantando contra Dios, contra el dueño de nuestra vida. Por eso cállate. Si estás haciendo eso, yo te digo en esta noche, vuélvete a Dios, porque esto, yo te digo hoy, en este día, que Jerusalén sí es guiado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo descubre tu pecado, tu mentira, su mentiroso. Por eso no quieres congregar aquí, porque aquí sí te vamos a decir tu verdad y Dios te va a descubrir, porque Él, fuego consumidor. Cristo viene allá, Cristo viene allá. Es el tiempo que medites y te vuelvas al Señor, porque es el tiempo que Dios ha venido hoy para rescatarte. Medita como aquel hijo pródigo, estando bien en su casa de su padre. ¿Y qué sucedió? Pidió los bienes y se fue. Terminó sus bienes que le dio su padre con raneras, metido haciendo cosas malas. Pero este hijo pródigo llegó un momento que meditó y se acordó de la casa de su padre donde él estaba, y que dijo: volveré a casa de donde he sido. Y por eso le digo, en esta noche, la zona Huancayo se ha vuelto a su casa de donde han sido, y han vuelto a segunda Jerusalén, porque Jerusalén le guía el Espíritu Santo de Dios. Yo te digo, vuélvete al Señor si todavía no vuelves usted, pues es el tiempo que Dios te está dando la oportunidad. Y por eso hoy la zona Huancayo, la zona que Dios lo ha tenido cuidándoles a sus hijos, y hoy han vuelto a casa y Dios les ha recibido
con brazos abiertos y les ha dicho, ven y ven. Y Dios le está diciendo, ven hijo, los que son míos vendrán. ¿De dónde saldrán? De ahí vendrán para servirme, para dar testimonio que soy yo, el Dios del cielo. Hay fiesta en el cielo, hermanos. Hay fiesta en los cielos. Aleluya. Por eso el Señor te sacó. Dios te has vuelto. Yo te digo en esta noche, si alguien necesita del Señor en este lugar, o alguien quiere convertirse, quiere escribir su nombre en el libro de la vida, venga, en esta noche es el momento que usted te vuelvas. O alguien quiere reconciliarse con el Señor, yo le invito en esta noche que usted venga a los pies de Jesús. Él te llama. Venga, no tengas temor, no tengas miedo. Si usted estabas pensando retirarte de la iglesia del Señor, yo te digo, vuélvete al Señor como el único tu Salvador. El Señor está aquí. Él está aquí. Venga, hermano. Venga, amigo. Es el momento que usted devuelvas a Dios. No esperes mañana, que mañana puede ser tarde. Si el tiempo que usted le diga, Señor, quiero servirte de verdad, de corazón. Vamos a orar. Y si usted necesita, pase, siga pasando, no tengas miedo. Aquí están los pastores, acá están los atalayas del Señor para ayudarte en oración. Si usted ha estado perdiendo ese avivamiento, has estado perdiendo el regalo que Dios te ha dado, yo te digo en esta noche, es el tiempo que usted te vuelvas. Aleluya. El Señor está aquí. Mientras oramos y usted está enfermo también, yo le invito en esta noche, pasa, porque el doctor de doctores es Jesucristo. El Señor está aquí en nuestro medio. Oramos, bendito Dios que estás en los cielos. Te damos gracias, Dios Todopoderoso. Hoy, Señor, en este lugar